Ay, 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 el crepúsculo de los dioses. ¿Cómo no recordar a nuestro bien amado profesor San Pedro, 90 años y hecho, un chaval? En cambio, otras personas, qué mal están envejeciendo, como el régimen del 78. Gente que se empeña en convertirse en una caricatura de lo que fueron. Y es triste, porque uno siempre cuelga su mejor foto en Facebook y uno también se empeña en recordar lo mejor de su biografía. En fin, seguramente buena parte de los problemas que tiene ahora mismo la política española está en aquello que decía Marx, que la memoria de los muertos pesa como una losa sobre la memoria de los vivos. Pues el problema añadido es que encima no están muertos, que vivan muchos años, pero que dejen de joder. Adelante, sumario. Hoy en La Tuerca comenzaremos hablando de la situación del maltrato animal en España con el activista Leonardo Anselmi, que nos pondrá al corriente de la situación de los derechos de los animales en España. También contaremos con la portavoz del Ben Majek, Noelia Sánchez, que nos hablará de las prospecciones petrolíferas en Canarias después de la entrega de 200.000 firmas a Repsol en contra del desastre ecológico que pueden generar esas instalaciones en el archipiélago. En Actualidad Tuerca hablaremos del indulto del gobierno al guardia civil que permitió y grabó una agresión a una mujer, del ERE de Coca-Cola y del dispositivo de seguridad que Interior desplegará en torno a la comitiva real tras la proclamación del próximo rey. Como temas centrales, trataremos la delicada situación del PSOE y el PSC, ya que ambos partidos buscarán en la elección de nuevos líderes una manera de reinventarse. Por último, analizaremos la situación política en Colombia, después de que este domingo el candidato Juan Manuel Santos saliera elegido presidente en la segunda vuelta de los comicios. Todo esto y mucho más en La Tuerca. Buenas noches, aquí en La Tuerca de nuevo, a analizar los temas que unos analizan de una manera diferente y los temas que otros no analizan. Tenemos con nosotros a Fernando Díaz Villanueva, periodista. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Estás bien? Estoy estupendamente. En Madrid hay muchas banderas por el fútbol. Sí, claro, como mundiales, ¿no? Igual van a decir que son por el príncipe Felipe. Para el príncipe alguna saldrá, ¿eh? Ajá, ya veremos. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Noelia Martínez del Partido Socialista Obrero Español. Noelia. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Tenemos también con nosotros a Noelia Sánchez, portavoz, dime si lo pronuncio bien, de Ben Majek. Ben Majek, sí, de Ecologistas en Acción de Canarias. Qué bueno, estupendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Estabas en un seminario, ¿no? Estábamos en una reunión confederal con Ecologistas en Acción, donde se estaba tratando el problema de las prospecciones en aguas ultraprofundas, pues en toda la costa del Estado español, y también el tema del fracking. Ahora nos cuentas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Tenemos a Juan Tortosa, veterano del periodismo español. No sé cómo tomármelo, ¿eh? Por lo del 78 no irá, No, ¿no? eso seguro que no. Y tenemos también con nosotros a Leonardo Anselmi, activista, pacifista, recién llegado de Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Leonardo, estás muy implicado en los derechos de los animales, y es cierto que en la filosofía política uno de los asuntos, digamos, como más punteros tiene que ver con la afirmación de que es muy difícil que nos respetemos a nosotros si no respetamos a los animales, pero parece que queda mucho para que entendamos esto. Sí, sobre todo hay un debate bastante infundado sobre que cualquier avance en los derechos de los animales irá en detrimento de un derecho humano, y eso en realidad es una falacia, ¿no? Hay muchas comprobaciones. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos trabajando una campaña que se llama Basta de TAS, Basta de Tracción a Sangre, y cuyo eslogan es ni caballos esclavos ni humanos excluidos, porque estamos trabajando con las personas que utilizan los caballos como método de tracción para recolectar residuos. Son personas de bajos recursos, que no le ha quedado más remedio que recurrir a la basura, porque es el producto que está siempre en la calle. Y bueno, que además es una estrategia ecológica, porque en nuestra querida Latinoamérica no tenemos estrategias de reciclaje que sean eficientes. Entonces, en realidad usamos este tipo de campañas también para demostrar que es lo contrario. Yo vengo del movimiento pacifista y lo que entendí no es que tenía que desplazar mi círculo moral de los humanos a los animales, sino que tenía que ampliarlo para que los animales entren en él, porque son seres con capacidad de sufrir y de sentir, por lo cual tienen que estar en nuestra consideración moral también. Las discusiones en España quizás se van, ¿no?, de foco, porque somos un país que tortura animales por diversión.
Sí, yo pienso que España probablemente tenga uno de los mayores problemas, si no el mayor problema de Europa en lo que bienestar animal se refiere, o derechos de los animales se refiere, porque una de las mayores actividades culturales históricas, por suerte no actuales, en la actualidad ha caído muchísimo, pero sí Cataluña históricas. se han prohibido por votación popular las corridas de En toros. Cataluña además fue mediante una iniciativa legislativa popular, lo cual redobla, digamos, la autoridad de Cataluña para hablar de esta materia, aunque todavía nos queda mucho trabajo por hacer en Cataluña. Yo vivo en Barcelona, pero bueno, sí que hemos hecho más trabajo que nadie, ¿no? Pero en el resto de España está un poco complicado todavía, porque sí, porque mientras se normalice que a un animal se lo puede torturar y encima eso se pueda vitorear o se pueda aplaudir, pues evidentemente no vamos a tener en consideración a ninguno de los otros, incluidos los que viven con nosotros, como perros o gatos. El otro día me planteaba alguien que por qué no apoyar la fiesta de los toros, pero sin torturar al animal. Eso no es posible, es como hablar de una tortura compasiva. En realidad es una contradicción lógica en sí misma. Los animales sufren en el solo hecho de cómo se los estresa para llegar a esos espacios. Y evidentemente sí que se podría reducir el sufrimiento, pero nunca eliminarlo del todo. Lo que nosotros entendemos, y también, por ejemplo, Cataluña en este momento está debatiendo en su Parlamento la prohibición del uso de animales en circos, porque entendemos que hoy por hoy ya estamos en un momento en la historia de la humanidad donde divertirnos a partir del sufrimiento, desde que sabemos de mitad del siglo XX que los animales sufren, a partir de ese momento pues, creemos que es prácticamente como escupir el insulto, ¿no? Y el argumento suele ser que desaparecerían también animales que existen, son cuidados, alimentados, de alguna manera tutelados, ¿no? Porque hay seres humanos que obtienen algún tipo de beneficio al respecto. Dicen, bueno, que la parte moralmente cuestionable tiene un efecto beneficioso para esas propias especies que si no incluso hubieran desaparecido. Acá hay dos puntos para tener en cuenta. Lo primero a tener en cuenta es que la tauromaquia en España vive de subvenciones públicas, vive de dinero público. Por lo cual, cuando nos dicen de que tenemos que dejar que mueran solas y no prohibirlas, también nosotros entendemos que hay que quitarle el respirador automático, que es el dinero público por el cual se mantienen vivas hoy en día. Entonces, ahí justamente hay una iniciativa legislativa popular que se está empezando a llevar a cabo, que empezaremos a recoger firmas probablemente dentro de unos meses, que se llama Pan y Toros, un poco, digamos, parafraseando a Jovellanos con respecto a la crítica que se hacía sobre el choque de culturas en España. Y yo creo que lo primero y más interesante es, uno, retirar las subvenciones públicas, o sea, el respirador automático, y por otra parte reconsiderar un asunto muy importante, y es que el 5 de febrero de este año el Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas nos dio la razón con respecto a que la tauromaquia vulnera la Convención de 1989 de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Entonces yo pienso que también es muy interesante a debate, porque Naciones Unidas dijo muy claramente la tauromaquia es violencia y se debe alejar a los niños de la violencia de la tauromaquia. Entonces esas dos reivindicaciones son las que plantea la ILP Pan y Toros. Luego somos un país de cazadores, con una reivindicación incluso a veces violenta de los cazadores diciendo, pero ¿por qué estáis yendo contra algo que consideran que es natural, ético, respetable, un ocio digno como cualquier otro? En realidad yo lo que me planteo es qué pasa por la cabeza de una persona cuando disfruta de volarle la tapa de los sesos a un animal, ¿no? O sea, yo creo que la reflexión ahí ya tiene que ir mucho más allá del planteamiento ético en sí, sino que tiene que ver con el planteamiento social. Las personas que son capaces de hacer ese tipo de cosas, evidentemente algo está fallando dentro de su empatía. Una liebre que matar como el rey Juan Carlos a un elefante. Bueno, ahí hay un gran debate, ¿no? En el sentido de que una cosa es la caza deportiva y otra cosa es la caza de las personas que lo utilizan para alimentarse. Yo creo que desde el punto de vista moral ese asunto no tiene diferencia, pero sí que desde el punto de vista de la moral de la época, o sea, como vemos la moral en nuestra época, evidentemente matar a un elefante es una aberración, no solamente en el sentido moral, sino en el sentido social, o sea, lo que eso demuestra. Entonces, pero la gente que caza animales que después se los come, ¿qué lectura haríamos de eso? Yo pienso que en general nosotros defendemos incluso una filosofía de vida que es el veganismo, y que yo lo veo como una postura política, la postura política de quienes estamos en contra de que podamos explotar a aquellos otros porque sean más débiles. En realidad lo que planteamos es que ese discurso es muy peligroso, fue muy peligroso incluso para los humanos en un determinado momento, y es peligroso hoy en día si lo seguimos enarbolando de cara a los animales. Esta forma de vida o esta postura política que es el veganismo tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Hoy justamente veíamos unas noticias de que la Universidad de Oxford
retira todo lo que sea la carne de su alimentación diaria porque entienden de que es la mejor lucha, la mejor estrategia para luchar contra el cambio climático, pero también todo lo que es la incorrecta o digamos poco beneficiosa o poco ética repartición de los alimentos tiene que ver directamente con esto. La FAO hizo un informe que se llama La larga sombra del ganado, que explica justamente hasta dónde llega el enorme intervencionismo que hay por hoy en el grano en la Unión Europea, según las políticas agrarias, y cómo eso termina siendo de que por beneficiar a la ganadería, pues hay gente que está pasando hambre. Noelia, cambio climático, intereses del sistema capitalista, y como decía el viejo Galbraith, el sistema capitalista es miope, cortoplacista, y ahí nos encontramos con que hay gente que quiere hacer prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias. Cuéntanos, tu plataforma se ha articulado frente a esto, ¿no? Ben Majek, junto con el apoyo, ¿no?, de Ecologistas en Acción, y 200.000 firmas, si mal no recuerdo, que se han recogido ya para protestar contra estas prospecciones. Sí, bueno, Ben Majek es la Federación Ecologista Canaria, que está a su vez, forma parte de Ecologistas en Acción a nivel estatal, y junto con multitud de plataformas, también partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones, otras asociaciones ecologistas, pues estamos ahora mismo pues en la fase final, antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo, pues saliendo a la calle con el tema de las prospecciones y bueno, intentando visibilizar que en Canarias la gran mayoría de la población está en contra de las prospecciones, se ha posicionado en contra de las prospecciones, y el sábado pasado pues asistimos el 7 de junio a probablemente la manifestación, si tenemos en cuenta que se desarrolló en las 8 islas, más grande de toda la historia de Canarias, por un tema que además el lema fue Canarias una sola voz, en el cual pues se expresó, aunque el PP intente esconder las cifras, pues el profundo rechazo que la población canaria siente hacia este proyecto. ¿Cómo es posible que un ministro que es de allí sea el que está poniendo en marcha este proyecto? ¿Es que no pretende nunca regresar? ¿Hay intereses más fuertes? ¿Son títeres en manos de intereses que les exceden? ¿Qué pasa con Soria? Hombre, pues nosotros entendemos que está gobernando pues no por el interés general, ni siquiera del Estado español, pero por supuesto no de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino por los intereses de la transnacional Repsol, que recordemos es una transnacional, ni siquiera es una empresa española, es una empresa de sus accionistas, y el títere o el esbirro de Repsol pues José Manuel Soria. La población canaria lo está entendiendo así, y incluso hay alguna moción por internet para declararlo persona non grata, ¿no? ¿El Partido Popular en Canarias? Pues el Partido Popular está bastante cerrado sobre la figura de Soria, hay muy pocas voces críticas, no pasa como en Baleares, sobre la postura del Partido Popular en relación a las prospecciones, y bueno, nosotros pues estamos intentando visibilizar esta cuestión y recordar y haciendo piña, porque ahora mismo las dos únicas fuerzas políticas que en Canarias siguen apoyando este proyecto son el PP y UPyD. El resto de formaciones políticas está en contra. Tenemos que tener en cuenta que Canarias es una de las regiones con mayor biodiversidad medioambiental, del mundo, de especies, con mayor cantidad de endemismos, con una zona muy rica de especies marinas en ese entorno. Estamos hablando de que por ahí pasan casi 30 de las 80 especies de cetáceos que hay en el mundo, y además un territorio muy frágil, con mucho potencial para el desarrollo de energías renovables. Los riesgos concretos, Noelia, ¿cuáles serían de estas prospecciones y de sacar petróleo de ese entorno? Pues nosotros lo que decimos es que los riesgos de la industria petrolera son consustanciales a la propia industria, o sea, no es una cuestión de un posible accidente grave que es menos eventual de lo que ellos nos quieren hacer pensar, sino que es bastante frecuente. Pasan en Tarragona, en la plataforma Casablanca de Repsol, muy frecuentemente, lo denuncia la Cofradía de Pescadores y muchos activistas ambientales, y lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Todos los desmanes de Repsol, y además en aguas ultraprofundas, estamos hablando de prospecciones a 6.000 metros de profundidad. Las consecuencias, como se vio en el accidente de la BP en el Golfo de México, pueden ser catastróficas e incontrolables. Entonces Canarias no se puede permitir ningún tipo de proyecto de este tipo, y porque tenemos que apostar por el principio de precaución. Claro. Además hay una cuestión clara, y es que hay una parte del funcionamiento del sistema económico en Canarias que tiene que ver con el turismo, y de alguna forma hay una incompatibilidad en mantener
el negocio del turismo con el negocio del petróleo en las propias islas. ¿No hay ahí un choque de intereses que genere al mismo tiempo una fractura dentro del Partido Popular? Se me escapa un poco. Pues ahora mismo los que no son acólitos al Partido Popular, los empresarios hoteleros que no tienen vinculación directa con el Partido Popular y las cofradías de pescadores que no tienen vinculación directa con el Partido Popular, pues están denunciando, y por eso hay tanto consenso, que no es posible, con toda la crítica que nosotros como Movimiento Ecologista hacemos al modelo de desarrollo de turismo de masas, es totalmente incompatible una industria con la otra, ¿no? Y ahora mismo es la que está, entre comillas, aguantando el tirón de la crisis, y los puestos de trabajo, pese a lo críticos que nosotros somos con ese modelo también muy depredador territorialmente. Además, esto pues es un problema de todo el mundo, que estamos hablando de un problema ecológico de partida, que es que se están acabando los combustibles fósiles convencionales, y estamos ante la nueva frontera de extraer combustibles fósiles no convencionales. También está el problema del fracking, y estas perforaciones en aguas ultraprofundas se están haciendo en toda la costa del Estado, en todo el Mediterráneo y en todo el mundo, acompañado de conflictos bélicos y, por supuesto, contribuyendo irresponsablemente al cambio climático. Tenemos al otro, ¿lo tenemos? ¿No está? Ah, bueno, ahora hablaremos con él. Has mencionado el fracking. Leía ayer o antes de ayer que igual debiéramos llamarlo hidrofractura, ¿no? Es decir, porque utilizamos palabras, ¿no?, de fuera. Igual que habéis estado discutiendo sobre el asunto de esta hidrofractura, de este inyectar, ¿no?, agua para sacar gas o gas para obtener hidrocarburos a su vez. Sí, en Ecologistas en Acción, como confederación de todo el Estado del movimiento ecologista, o de gran parte del movimiento ecologista español, pues uno de los problemas que está afectando a gran parte del territorio es este del fracking, que también pues genera oposición por un montón de pueblos afectados, ganaderos, agricultores, y bueno, responde un poco a la misma lógica al fin de la era del petróleo barato y a tener que explorar pues nuevas técnicas que generan problemas ambientales desastrosos, ¿no? Entonces, bueno, en Canarias no tenemos proyectos de ese tipo, y lo que nos ha tocado en esta lógica depredadora del sistema es sufrir las prospecciones petrolíferas en un territorio que, recordemos, Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, viven del agua desalada. No hay el agua potable que abastece a las islas, viene del agua del mar, y incluso por una posible catástrofe humanitaria no nos podemos permitir un proyecto de prospecciones cerca de las costas canarias. Tenemos al otro lado ahora sí del teléfono a Floren Marcellesi de ECUO. Floren, buenas noches. Buenas noches. Floren, tú no lo sabes, pero yo me inventé una asignatura en la Facultad de Políticas de la Complutense que se llamaba Ecología Política, y uno de los textos que trabajábamos era tuyo. Pues muchas gracias, me alegro para tus alumnos. Estupendo, estaban encantados de leerte. Floren, hace unos días discutíamos con Juancho López Uralde de si es conveniente o no es conveniente formaciones políticas de alguna manera dirigidas en exclusiva a los asuntos medioambientales. ¿Es positivo? ¿No lo es? ¿Cómo ves tú el asunto? Bueno, primero todo depende cómo enfocamos el tema, porque si dices que tenemos que tener un partido enfocado hacia asuntos medioambientales, yo te diría que no, claramente, pero si decimos que queremos un partido o colectivos orientados hacia la ecología política, te diría que sí. Y aquí entonces lo primero sería definir lo que llamamos la ecología política. Y yo lo defino de la manera siguiente: la ecología política es justicia social y justicia ambiental para mujeres y para hombres en el norte y en el sur, para generaciones presentes y futuras, y esto en armonía con los límites del planeta y el resto de seres vivos. Entonces, si tenemos esta definición amplia, inclusiva de ecología política, es decir, un nuevo paradigma de cara a los grandes retos democráticos, sociales, ecológicos y económicos del siglo XXI, pues claramente sí hace falta un partido que se reclame de la ecología política, porque realmente hoy en día tenemos que superar varias crisis, además la crisis de régimen, además de la crisis de desigualdad, tenemos que superar la crisis ecológica, que realmente es un eje estructurante de la crisis actual. La discusión el otro día, yo la verdad es que estaba poniendo el ejemplo del PACMA,
aunque Juancho pensó que estaba hablando de su partido, ¿no? Y defendió duramente la necesidad de una formación como EUCO. Pero fíjate, Floren, que mantenemos una discusión los que estamos trabajando también académicamente sobre estos temas, y es la sorpresa que nos produce la falta de sensibilidad de la ciudadanía hacia los problemas medioambientales. Todo el mundo, de alguna manera, dice que sí, que es ecologista, que quiere mucho a los animales, que tiene una enorme sensibilidad sobre estos asuntos, pero después eso no se traduce en modo alguno en comportamientos adecuados a eso que supuestamente dices que te preocupa. No bajamos nuestro nivel de consumo, no bajamos nuestro gasto de energía, no consumimos menos carne, no bajamos la calefacción, no bajamos el aire acondicionado, no dejamos el coche. Quizá no debiéramos insistir en los asuntos transversales para que la gente entienda que hay una relación directa entre los aspectos vitales de su vida cotidiana y el golpe que le estamos infligiendo a la naturaleza. Sí, por supuesto, vamos, la palabra transversal me parece una palabra correcta en ese sentido, es decir, que si realmente queremos entender cómo nos va a tocar los retos ecológicos de este siglo, podemos y tenemos que entrar por otros temas que no sean los típicos temas medioambientalistas. De hecho, yo lo que suelo hacer cuando hablo con sindicatos, con trabajadores, con pequeños y medias empresas, pues hablar de empleo, por ejemplo, es decir, ¿cuál es el futuro del empleo? Pues el futuro del empleo es la ecología, porque claramente ahora mismo hay empleos sectores, los famosos sectores marrones, los que son muy intensivos en energía, muy intensivos en emisiones de CO2, son sectores que van a decrecer, sí o sí, nos guste o no. Es decir, que esto no lo decimos los ecologistas, eso lo dice simplemente la marcha de la economía tal y como está yendo ahora mismo. Entonces, al mismo tiempo, si hablamos de ecología de empleo, pues podemos decir lo siguiente: si tú quieres empleo de cara al futuro, que además sea útil, que sea socialmente útil y que sea ecológicamente sostenible, pues mejor apostar por sectores que se llaman verdes, ¿no? Sectores, es decir, que crean empleo, que crean justicia social, que crean además sostenibilidad, y son los típicos que podemos hacer, por ejemplo, en rehabilitación de edificios, en energías renovables, en agricultura ecológica y en un montón de tipos de sectores que realmente son a la vez socialmente buenos y ecológicamente buenos. Por tanto, yo creo que tenemos que reformar la forma de pensar también la ecología política y más bien hablar de transición ecológica, de transición justa de la economía a la sociedad, y plantear realmente los temas que pueden conectar con las personas, que al final son el empleo, son el trabajo, son la igualdad, la desigualdad. Entonces, más bien yo entraría por aquí y intentaría conectar con estos tipos de temas. Ahí, para despedirte, no te pido una reflexión profunda, simplemente que nos dejes planteado el problema para que lo podamos discutir en la mesa. El Banco Mundial estableció que la solución a los problemas medioambientales era el capitalismo verde. ¿Tú crees que mercantilizando el medio ambiente puede ser una buena forma de salvar a la naturaleza? Pues claramente no. Lo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, con los mercados de carbono, es un fracaso total, porque lo que conseguimos es más desigualdad y más injusticia y al mismo tiempo más insostenibilidad, porque realmente 20 años, porque al final esto empezó hace 20 años en la conferencia de Río de Janeiro, que representa a la vez una gran esperanza, pero también hoy en día una gran desilusión, fue más capitalismo para arreglar los sistemas. Lo que llaman ellos, por ejemplo, ahora mismo, ni siquiera desarrollo sostenible, lo llaman economía verde. Pues esto no ha funcionado. Por tanto, ahora mismo tenemos que pasar a otra etapa, y es lo que yo llamo transición ecológica a la economía. Es decir, vivimos en la sociedad en la que estamos viviendo, esto no vamos a cambiar en el día de hoy, pero sí que tenemos que plantear que en un corto plazo de tiempo de 10, 15, 20 años seamos capaces de haber conseguido por lo menos cambiar y ganar a nivel ético, es decir, entender todos y todas de forma cultural que solamente estamos viviendo hoy un planeta, dicho de otra forma, no existe planeta B, solamente tenemos uno. Tenemos que ganar a nivel social también, conseguir justamente que a nivel individual y colectivo estemos cambiando nuestros comportamientos, y también tenemos que ganar a nivel político, es decir, que la ecología política tiene que ser un tronco estructural de cualquier tipo de movimiento que sería transformador. Es decir, hoy en día, un movimiento que no es ecologista en su seno, en su forma más amplia, más profunda, para mí es reaccionario. Entonces, plantear la ecología realmente como el futuro de los movimientos transformadores. Dice uno de mis más queridos maestros, Boaventura de Sousa Santos, que tenemos que traducir las luchas para no desencontrarnos y no ocurrir como cuando llegaron los mineros a Madrid, que hubo gente que desde la ecología prácticamente los despreció, y que no ocurra tampoco lo contrario
aquella vez que yo le escuché a un dirigente de la izquierda decir que lo más verde que le interesaba eran unos arbolitos en un aparcamiento. Floren, esperamos contar contigo pronto por aquí, por el Plató de la Tuerca en público en Madrid. Buenas noches y adelante. Será un placer. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, no sé si queréis comentar algo, que estáis muy aquí arrinconados. A mí Noelia, me preocupa Juan. seriamente el futuro del ministro Soria. Yo creo que, bueno, en Resol le tendrán ya guardada la plaza, ¿no? ¿Se tiene guardada la plaza? Parece que sí, que en Resol le tienen guardada la plaza. En Canarias, pues la verdad es que la semana pasada tuvo la osadía de ir a dar el pregón a su pueblo, a Telde, en lugar de suspenderlo después de la manifestación Pero eso es porque le del invitaron. sábado. Le invitaron, pero bueno, la alcaldesa de Telde también tuvo la osadía de no declinar esa invitación y se formó, bueno, pues hubo un escrache multitudinario de más de 2.000 personas que se reunieron para decirle al señor Soria que no quería las prospecciones y bueno, se encontraron con un pregón que se dio en una pequeña ermita con invitación de 50 personas, un pregón a espaldas de la ciudadanía de Telde y con un cordón político. En una televisión de plasma, como Sí, hace... está. Hombre, la verdad es que es la única manera en que han vuelto a poner de acuerdo. va a disparar con munición liberal. Vamos a ver. Simplemente No, voy a hacer una pregunta. decir que el ministro Soria ha puesto de acuerdo a todas las fuerzas políticas de nuevo en contra, excepto a UPyD, que sí parece que está de acuerdo con esas prospecciones, y lo que denota de nuevo es que el Partido Popular la soberbia le sobra, es decir, todo un pueblo en contra, una manifestación que ellos lo saben bien, histórica, y desde luego hacen oídos sordos a cualquier cosa que le demande la ciudadanía y ponen de acuerdo a todas las fuerzas políticas, excepto UPyD. Y para eso, queridos televidentes de La Tuerca, sirve un jefe de Estado como Dios manda, para que cuando el grueso de la ciudadanía va en una dirección y las autoridades políticas en otra, la jefatura del Estado, cuando tiene esa capacidad de representación, habla en nombre de la ciudadanía. Ahora bien, si ocurre como en España, que el rey reina pero no gobierna, al final resulta que solo opina en una única dirección. Fernando. Vamos a ver una pregunta, Noelia. ¿Tú de Canarias cómo has venido? ¿En barco de vela o a remo? Has venido en avión, supongo, ¿no? O en el ferry, quizá. Es decir, ambos queman petróleo. Ya está. Uno queroseno y el otro fuel oil. El petróleo tiene que salir de algún lado. Si no lo sacan del banco sahariano ese, lo van a sacar del lago de Maracaibo, y si no, de algún campo perdido en Libia. El petróleo lo necesitamos, nuestra civilización lo necesita. Lo que yo no entiendo, yo no soy canario, soy madrileño, a mí que hagan o no hagan prospecciones en Canarias me da igual, es más, creo que deberían decidir los canarios si se van a hacer o no. Lo que no entiendo es que con un 30% de desempleo, un 50% de desempleo juvenil, es la comunidad autónoma junto con Andalucía con más paro, despreciéis una fuente de riqueza como es los pozos petrolíferos. Sinceramente, es mi opinión, no lo sé. Yo, si ponen pozos delante de Fuerteventura, no me voy a enterar porque yo allí no voy. Ahora, os pregunto a vosotros, ¿os compensa más tener que estar enchufados a la beneficencia del Estado y a ser dependientes, en definitiva, cuando podríais vivir de vuestras propias riquezas naturales, como en otros países? Bueno, pues el problema es precisamente el que tú comentas, que las prospecciones petrolíferas en este caso están a 50 kilómetros de las costas de Canarias, pero a 2.000 kilómetros de Madrid. Entonces parece que el derecho a decidir de los canarios sobre su propio territorio pues está en un segundo plano para el señor Soria y para las políticas centralistas del PP, que además, si conociéramos, o sea, nosotros no vamos a ganar ningún dinero con las prospecciones, lo sabemos perfectamente, porque primero por el tipo porque no es una industria que demande mano de obra, o sea, no, las plataformas petrolíferas tienen muy pocos trabajadores y tienen trabajadores para reparaciones, y si no es mano de obra muy especializada. Entonces es incompatible con la fuente económica que ahora mismo tenemos, que es el turismo, es absolutamente incompatible, con lo cual si estamos pensando en términos de generación de empleo, deberíamos apostar pues por otras fuentes. Canarias tiene un potencial muy elevado para la apuesta por las energías renovables, y la política de Soria de fomentar y de pensar como estrategia nacional las prospecciones y la extracción de hidrocarburos va acompañado de otras políticas que no permiten el desarrollo de las energías renovables. O sea, le está legislando por un lado para favorecer los hidrocarburos y legislando por otro lado para impedir el desarrollo de las energías renovables. Entonces, ese planteamiento de cómo vengo yo desde Canarias, pues si vengo en avión y que si necesitamos el petróleo, pues es que nosotros, es verdad que la conciencia individual es muy importante, pero nosotros en Canarias
no tenemos la oportunidad de generar un modelo energético para generar electricidad que se base en las energías renovables cuando es absolutamente incompatible. Entonces estamos quemando petróleo para cosas que no es necesario quemarlas, porque el monopolio de los hidrocarburos las tienen las transnacionales y las renovables son un poquito más difíciles de monopolizar. Entonces no es real que nosotros estemos haciendo una lucha porque no lo hagan aquí, es insolidaria con el resto del mundo. Estamos diciendo que no podemos seguir por esta vía porque estamos contribuyendo al cambio climático, nos estamos cargando el planeta y hay muchas medidas de solución para intentar depender muchísimo menos del petróleo de que dependemos, cuando en Canarias dependemos en un 95%, en un sitio que tenemos sol, energía eólica. De hecho, el ministro Soria va a venir el 27 de junio a inaugurar una central hidráulica a la isla del Hierro que va a abastecer casi en un 100% la demanda eléctrica de esa isla. Entonces, hay alternativas y... Muy bien, Noelia, en cualquier caso cabalgamos sobre nuestras contradicciones. Creo que la huella ecológica es un indicador, ¿no?, claro, de recordatorio, ¿no?, de que es verdad de que viajar en avión pues, genera, ¿no?, una huella ecológica terrible y de alguna manera cuando cogemos un avión, y yo soy parte de esas contradicciones, o un tren o un coche, debemos ver cómo se compensan, aunque no puedo dejar de recordarle a Fernando que si planteas que lo que está en Canarias a ti te da lo mismo, creo que no es cierto, porque cosas que están 3-4 veces más lejos, como la Amazonía, si desapareciera, hubieras venido hoy a La Tuerca con máscara, lo cual te haría igual más guapo, que oxigena el mundo, pero no más interesante. No, pero que sí es verdad, Juan Carlos, que esa decisión la deberían tomar los habitantes del lugar. No creas. No, hay asuntos, Fernando, que afectan a toda la humanidad. Sí, y pero por tanto las prospecciones, es decir, pongamos por caso que al presidente de Rusia por quemar la Siberia, pues sí sería un problema, o al presidente de Brasil por quemar la Amazonia, pues son grandes pulmones globales, pero abrir unos pozos entre el Lanzarote y Marruecos no depende del clima del planeta ni nada de eso, es una cuestión que deberían decidir los habitantes de la zona. Sinceramente, es mi opinión. Sí, bueno, de ello nosotros en parte estamos pidiendo al Partido Popular que plantee una consulta popular. No tenemos competencias en Canarias sobre el tema en relación a la idoneidad de hacer en esa zona prospecciones petrolíferas. Hay de ello muchos precedentes de ese tema. Hay un archipiélago en Noruega, las Islas Lofoten, que por la lucha ecologista y porque la población consideró que eran islas con un potencial económico muy importante, no se hacen prospecciones petrolíferas en esa zona. Pero más allá de eso, nosotros estamos hablando de cuestionar el modelo, de revisar el modelo y de que no tiene ninguna lógica, y lo que es totalmente irracional es que en Canarias se dependa de fuentes energéticas del exterior y que no son renovables cuando... Yo de todas maneras me siento concernido por lo que pasa en cualquier sitio, ¿eh? Porque tarde o temprano me pasará a mí también. Pero que decidas sobre lo que hacen en cada sitio. Ahora hablaremos, claro, si queréis, al hilo de los demás asuntos que tenemos que tratar, si nada de lo humano nos es ajeno o si nos lo es. Noelia Sánchez, portavoz de BEM Majec, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, y en lo que a mí concierne y a La Tuerca, nuestra solidaridad, y ojalá podáis encontrar otras soluciones que no pasen, ¿no?, por seguir quemando petróleo y sobre todo poniendo en riesgo, ¿no?, ese hermoso lugar en donde vivís. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Pasamos al siguiente tema, un tema que parece que no se agota, que es lo que ocurre en el Partido Socialista Obrero Español, donde nos hemos encontrado con que en Cataluña, las elecciones del 25M, y no solamente no dejan de pasar factura a uno de los dos principales partidos del régimen del 78. Vamos a ver qué ha ocurrido. La dimisión de Pere Navarro parece haber abocado al PSC al caos. La falta de candidatos de consenso para liderar el partido amenaza con fracturarlo. De momento, el único que ha presentado su candidatura ha sido Miquel Iceta, bastante alejado de la renovación y la unidad que se busca desde la militancia. Eduardo Madina, por su parte, ha afirmado que los socialistas catalanes no han de elegir entre una patria u otra, y ha insistido también en la necesidad de una reforma constitucional, no solo para abordar esta cuestión, sino otras como la monarquía. Bueno, parece que la dimisión de Pere Navarro ha llevado al Partido Socialista Catalán una suerte de caos, ¿no? Cuéntanos, Noelia. Hombre, yo creo que el Partido Socialista, no solo con los resultados de las elecciones, sino venía de antes, la situación de división
dentro del propio partido, dentro del propio PSC, incluso sus relaciones con el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, esto es solo una consecuencia de toda esa trayectoria. Pero el 25 de alguna manera ha ahondado la fractura con el crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña y el hundimiento. Efectivamente, ¿no? lo que ha supuesto es que ningún viraje hacia más federalismo, más nacionalismo o más centralismo ha valido para que el PSC pudiera remontar. Los ciudadanos no se han sentido representados, yo insisto, los ciudadanos no se sienten representados con copias de otros partidos que ya existen, y por lo tanto yo creo que ahí es un debate que tiene que abrir el Partido Socialista, el PSC, un debate profundo en el que no se trata de caras, igual que el Partido Socialista Obrero Español, no se trata de caras, el problema no es cambiar una cara, o así lo veo yo, porque el cambiar una cara es sencillo. No se trata de que parezca que nos hemos adaptado a los tiempos modernizando, ni siquiera modernizando los discursos. Yo creo que el problema es que tengamos claro qué es lo que la ciudadanía espera de nosotros y primero tener claro qué es lo que nosotros podemos ofrecerles. Ajá. ¿Crees que hay riesgo de ruptura en el Partido Socialista Catalán? No, yo creo que es un debate que históricamente hemos tenido y que históricamente hemos sabido capear. Eso no significa ni nos asegura que no vaya a existir una ruptura, pero yo creo que la voluntad por parte de los militantes, tanto de un partido como de otro, es que no exista ruptura, porque no tendría ningún sentido. Es decir, lo que estaríamos haciendo es dar la razón a aquellos en los que dicen que no hay cabida para un federalismo en Cataluña, para una opción socialista en Cataluña, y yo desde luego no voy a darles la razón porque creo que sí existe una alternativa. Juan Tortosa. Sí, yo lo que pienso, probablemente las caras no sean importantes, ¿no? Pero no sé qué está pasando tanto en el Partido Socialista de Cataluña como en el PSOE en general, que cada vez que aparece una mujer acaba luego desapareciendo a los 2 minutos. Van 4 desapariciones, nada, Nuria Parlón ha tardado 24 horas en aparecer y desaparecer, la alcaldesa de Santa Coloma, para quien no sepa, que se postulaba. ¿Por qué crees que es, Juan? ¿Estás planteando alguna no sé, yo voluntad, teoría, no sé, machista dentro de... ¿Dónde está de... Carme Chacón, que también se ha retirado? ¿Dónde está Soraya, que también había dicho, Soraya Rodríguez, que había dicho que es un juego de machos alfa en el Partido Socialista Catalán? También, Susana Díaz. No, habla en general, porque Susana no se presentaba para el PSC, ¿no? No, pero hablaba del Partido Socialista Catalán y del Partido del PSOE. Es decir, de pronto han quedado solo machos alfa, como dices tú, no ha quedado ni una chica. Danos luz, Noelia. Yo, desde luego, lamento que no se presenten más mujeres, porque realmente esta situación sí que la define la cara de un hombre. Es decir, la situación a la que ha llegado el partido no es solo responsabilidad de una persona, no es solo responsabilidad de Rubalcaba. Yo ahora, cuando escucho tantas voces dentro del partido que ya lo sabían y ya lo decían, pues podían haberlo dicho antes, cuando algunos desde Madrid decíamos que esto no funcionaba bien, y no solo el Partido Socialista hacía oídos sordos a eso, sino todo el coro de medios de comunicación se empeñaban en decir: se han quedado solo en Madrid diciendo que Rubalcaba no es la persona adecuada. Por lo tanto, yo ahora máximo respeto al compañero Rubalcaba, que ha dejado su puesto de aquella manera, pero sí convocando un congreso, y ahora en máximo respeto a su toma de decisión. Y desde luego este partido no se trata, insisto, de un baile de caras. Tienes razón con el tema de mujeres, quizás reflexionemos demasiado, seamos demasiado sensatas a la hora de plantear, llevar una responsabilidad y otra, cosa que los hombres se da por hecho que pueden hacer y que quizás la mujer le falte esa capacidad. Aunque la cara de Madina no es de precisamente de estar muy contento. No, ahora vamos a hablar, pero recuerdo, Noelia, cuando después de la conferencia política frustrada que hicisteis, al final saludó Rubalcaba y dijo aquella frase terrible: hemos vuelto. Y a mí me recordó un capítulo de Walking Dead. Parece que al final el vuelo de Rubalcaba ha decidido Yo nunca irse. Estuve de acuerdo con la palabra hemos vuelto, porque yo jamás me he ido a ninguna parte. Claro, yo soy militante del PSOE y he estado siempre. Uno que parece que ha vuelto, tampoco sin haberse ido, es Madina. A ver qué ha dicho. Yo no quiero más sustos electorales. Yo quiero, de nuevo, victorias electorales. Yo quiero un PSOE que gane para que los ciudadanos ganen, y no un PSOE que pierda para que los ciudadanos pierdan. Y creo que eso, el abismo de estos 2 años y medio de políticas, o la esperanza. O Rajoy o la esperanza. Yo espero que el Partido Socialista vuelva a alcanzar en las próximas elecciones generales una vocación de mayoría en su espacio, sin complejos a izquierda, sin complejos a derecha. Estoy plenamente de acuerdo con Susana Díaz. Contestadme con un minuto. ¿No parece que Madina no termina de arrancar, como que tiene el peso del pasado, como que ha sido mucho tiempo aparato,
y como que está intentando representar lo nuevo, pero al mismo tiempo no renunciar a lo viejo. Esta mañana hablaba del IBEX 35 con respeto, hablaba de apoyar la monarquía siendo republicano, era como en la noche y el día constantemente. Yo, mientras tú te estabas peleando con Leguina en las mañanas de 4, esta mañana, iba también zapeando y he visto en Al Rojo Vivo alguna parte de Madina. Y tanto lo de la SER, que este corte de la SER, como todo lo que he visto en Al Rojo Vivo, como luego el resumen que he visto de todas las declaraciones, es nada envuelto en celofán. Es decir, no hay ni una sola, oferta, ni un solo no lugar común. Y como decía el otro día un compañero nuestro, a propósito de decir, se le ve cara de funeral desde el viernes, desde que aceptó el desafío. Noelia, en un minuto, ¿no tienes la sensación de que lo que está planteando Madina es regresar a los tiempos dorados de hace 10 años antes de la crisis y que no hay ninguna otra oferta de prácticamente nada, que no sea regresar a ese momento donde éramos felices cuando todavía la crisis no había llegado, o eran simplemente, como decía Zapatero, bueno, unas pequeñas inconveniencias? Yo respeto a un compañero que tiene la voluntad de liderar un partido como el Partido Socialista en una situación como la que está ahora. También digo, nunca he creído en salvadores. Jamás he creído que eligiendo a un secretario general simplemente la solución vaya a tener solución el partido, los problemas que tiene. Yo creo que debemos participar más la militancia, yo creo que los compañeros debemos participar activamente. A mí, el elegir un líder que luego elige su equipo, yo preferiría que se eligiera el equipo completo, preferiría, ahora que suena fatal, pactar, negociar, que sea lo más representativo de todas las bases en todas las federaciones, porque yo no quiero elegir a un presidente de gobierno ahora mismo. Lo siento, pero yo quiero elegir a un secretario general que afronte unas municipales, unas autonómicas y un rearme ideológico de este partido. Y eso es lo que yo quiero fundamentalmente. ¿Eres republicana felipista? No. ¿Eres republicana a secas? Yo no tengo apellido, soy republicana a secas. ¿Qué hubieras votado en esa? Ahora es muy fácil decirlo y en mi caso sería algo estúpido y además osado, porque no estoy en ese puesto. Si estuviera en ese puesto es cuando podría haber demostrado que hubiera hecho. Juzgar a compañeros sin que yo esté en esa situación, la verdad es que me parece que yo me pongo de roja hasta arriba, pero que es injusto con el resto de compañeros. Sobre todo porque han sido todos menos uno. Efectivamente. Y sobre todo porque hay que ser realistas, y ese debate lo teníamos internamente en la conferencia política, y en la conferencia política fue, la verdad es que bastante, el acuerdo al que se llegó, bastante protestado por la militancia de base. Durante mucho tiempo el partido Prisa construyó en la figura de Gallardón poco menos que un izquierdista escondido en las filas del Partido Popular. Las gentes que lo conocían decían, tú no sabes quién es Gallardón. Y a fuerza de no saber quién es Gallardón, nos hemos llenado de gallardonadas. Al hilo del éxito de un profesor de ciencia política que ha tenido en la Feria del Libro un abrumador seguimiento de las masas con su libro Curso urgente de política para gente decente, Facu ha decidido sacar su propio libro y, por lo que nos cuentan, está arrasando, de momento por internet. Pero denle tiempo. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Me llena de orgullo poder presentarles el que es mi primer libro. Un libro que me ha llevado muchísimo trabajo, pero que estoy seguro de que será útil para muchísima gente. He elegido el nombre del libro basándome en el que es un referente para mí, el profesor Juan Carlos Monedero, y en su curso urgente de política para gente decente. Se llama Curso urgente de conducción para gente del PP. Este fantástico ejemplar les enseñará algunas claves a los militantes o simpatizantes o gente cercana al Partido Popular en general, para que su conducción pésima y en estado de embriaguez no les suponga un problema con la justicia. Además, he preparado un pequeño spot publicitario para que conozcan un poquito más sobre este trabajo. Tú! Sí, tú que estás ahí sentado. ¿Quieres conducir borracho sin problemas? ¿Quieres cogerte una cogorza descomunal y poner en riesgo la vida de los demás sin que te pase absolutamente nada? ¿Te gusta el olor a indulto por las mañanas? Pues compra ya el curso urgente de conducción para gente del PP por solo 199,99.
Oh, a mí no me gusta leer, me da pereza. ¿Cómo me va a gustar leer si soy del PP? Pues hay solución también para ti. El pack incluye un DVD con vídeos que te ayudarán a motivarte para salir a conducir con 27 copitas de más. Mata a un disidente cubano y hazte el longhi. Escapa de los agentes de movilidad a toda prisa. ¿Te parece poco? Pues el pack incluye también el avisador de controles de alcoholemia JB3000 con la voz de Miguel Ángel Rodríguez. Miles de personas ya lo han probado. Déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. Compra ya el curso urgente de conducción para gente del PP y ya sabes, si alguien te multa, algún amigo te indulta. Facu. No te quiero ver con Germán antes de la 1 de la madrugada porque tienes trabajo aquí, que después haces estas cosas. En fin, más allá de la burla, parece que la dirección de internet que quiere el Partido Popular para España es, usted no sabe con quién está hablando, @hotmail.com. Bueno, ni siquiera salir pitando, como en el caso que mi padre es ministro y tengo la casa a 100 metros, ¿no? Tampoco en este caso último. O también ser el letrado del Supremo, ¿no? Pero es que deja de ser una anécdota convertirse en norma. Es decir, en norma en el Partido Es que van Popular. tres, ¿no? Si quieres Tres llegar a como algún muy lado, evidentes, ¿no? Bueno, tres evidentes. El de en Juventudes 2 de Nuevas meses. Generaciones del PP también tuvo que dimitir. Es decir, van bastantes. El responsable de claro, seguridad vial del Partido Popular. A mí lo que me fastidia es que siempre beber alcohol como Dios manda ha sido de izquierda. No, los que Sí, hemos pero salido por la ¿os noche imagináis? somos los impresentables. Nunca hemos tenido coche. Pero ¿os imagináis que hubiera sido una de las hijas de Zapatero? ¿Os imagináis que hubiera sido alguien del Partido Socialista? Lo de Miguel Ángel Rodríguez, y me encanta que digáis estado de embriaguez. Si fuera del PSOE diría borracho como una cuba. Iba borracho. No, estaba en estado de embriaguez. No, estaba más cocido que un langostino. Claro, pero nosotros, como es del PP, claro, tienen otro nivel. Y ellos tienen estado de embriaguez. Si fuera cualquiera de la baja clase trabajadora sería borracho perdido. Pero no está insinuando sobre Esperanza Aguirre eso, ¿no? No, ella no. Ella Se fue no, sin en soplar Miguel, no. por algo. No se sabe. Porque, Vale, claro. Pero ya sabéis que- Claro, es decir, a mí la me casa- parece que es bastante serio y denota el estado de soberbia que tiene la gente del Partido Popular. La ya Casa Real- Fuera Y eso de tener broma. guardia en casa que luego después te cubren. Claro, El yo creo escolta que dice que el niño no está en casa, que no va a ahí salir el hay un niño. problema de fondo, yo creo que me preocupa profundamente. Uno es, bueno, Sí, podemos que es- tratarlo así, pero siempre ¿en los serio? delincuentes tienen, igual que los presos tienen que huir de la cárcel, los delincuentes, bueno, pues, pillado, intentan escaparse. Pero esos guardaespaldas, bueno, esos escoltas, ¿no? Que seguramente pertenecen, ¿no? A la caso de policía Esperanza Aguirre, sí, nacional, ¿no? Policía Y Nacional que de repente o digan, Guardia aquí no ha Civil, entrado Guardia nadie, Civil, no ha entrado nadie, no, es decir, están encubriendo un delito, ¿no? Que es una cosa que me parece grave y yo creo que hay que preguntar a esos señores por qué han mentido cuando había policía preguntando por un delito y lo han ocultado, me parece grave. Y eso lo quería vincular cuando hablamos de gallardonadas al tema de los indultos, ¿no? Que es otra figura preocupante, ¿no? Es decir, que nos encontramos con que entran en prisión personas que estaban participando, ¿no? en piquetes, con un derecho constitucional, y está por ver que les den el indulto. Se indultan, ¿no? A corruptos, se indultan a gente cercana al Partido Popular, y lo último, ¿no? El indulto a este guardia civil que grabó con un teléfono móvil a otro compañero cómo abusaba sexualmente y se mofaba de una ciudadana, ¿no? Y de repente, al ser hijo del secretario general de una agrupación del Partido Popular, el padre, como secretario general del Partido Popular, recoge firmas para pedir el indulto, ¿no? Este país a mí así no me gusta, no sé cómo lo veis vosotros. Este es el señor Gallardón, el que defiende el derecho de las mujeres a su maternidad, el que nos protege, el que decide por nosotras. Esto es lo que protege a las mujeres. Desde luego es vergonzoso y yo mezclo lo que me viene a cuento para argumentar, igual que tú mezclarás lo que te venga a cuento para argumentar, y seguramente saques que esto viene de la época Zapatero, que le dejó alguna tara al señor Gallardón. Pero en este caso me parece lo suficientemente duro el que se indulte a este personaje
y me parece impresentable que sea la imagen de un gobierno. Me va a perdonar, pero Zapatero también indultaba, ¿eh? Sí, pero en este indultaba caso... incluso a un banquero. ¿Ves cómo sabía al final, yo que al final era Zapatero el que había Pero caído? Noelia, eso nos lleva a una discusión un poquito más seria, Sí. que es el tema de La los autoridad, indultos, ¿no? Efectivamente. Claro, que ese es el asunto, Fernando. Vamos a ver, lo de ayer del hijo de Gallardón no es culpa de Gallardón, que no es precisamente santo de mi devoción. Me he pasado la mitad de mi carrera criticándole, insultándole, entonces, que no me cae bien. Pero ayer el pobre hombre no tiene la culpa de que tenga un hijo que se da la fuga cuando tiene un problemilla con otro conductor, no fue exactamente un accidente. Pero lo de los indultos, sí, recordad el del conductor suicida de Valencia, que eso sí que clamaba al cielo, porque se mató a 2 personas por meterse en dirección prohibida. Indultado también porque había tenido No se sabía una vinculación en un bufete de abogados. Efectivamente, había una conexión extraña ahí. Es decir, están haciendo un uso excesivo y arbitrario del recurso al indulto que existe y que, bueno, pues puede darse el caso. Por ejemplo, un ejemplo sería el de los piqueteros estos de Málaga, que es excesivo y disparatado y desproporcionado la condena que les han impuesto, ¿no? De Granada, perdón. De Granada. Bien, ahí sí se podría recurrir al indulto. Manuel. Al indulto, pero para a mí el caso del suicidio de Valencia me llevaron los demonios, porque lo hizo a conciencia de que lo estaba haciendo. La historia es antigua ya, del año 2003, y indultan con una facilidad que es pasmosa. De hecho, en Voz Populi lo estuvieron haciendo durante una temporada. Cada vez que había un indulto, por mínimo que fuese, lo sacaban, ¿no? Y te pone de mala leche solo verlo, cuando luego aplican con una fiereza la ley por cualquier tontería y por cualquier nimiedad, ¿no? Lo que multan a un tío porque se ha manifestado, no sé qué. Entonces, recuerda un poco lo de los dos raseros, ¿no? De malla muy ancha para los míos y de malla muy estrecha para los que no son los míos, ¿no? Y esto el partido, por lo menos el PSOE también lo hacía, pero con estos es descarado ya. Una cosa que clama al cielo, literalmente. Ni siquiera lo ocultan, ni siquiera se esconden. Es decir, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque como están embebidos y ensoberbecidos, que no hay quien les tosa, y no hay más que ver al propio Rajoy con qué aires va, ¿no? A la vicepresidenta. Pues a ver, vamos, que lo que... ¿No os parece razonable que los indultos, en vez de ser una potestad del gobierno, tuviera algún tipo de participación popular? Es decir, que hubiera algún tipo de posibilidad, ¿no? de buscar, igual que, fijaos, nos hemos encontrado, por ejemplo, que los organismos de control de las televisiones públicas devienen en reparto de favores entre los partidos, ¿no? Hemos visto que los jueces del Consejo General del Poder Judicial terminan convirtiéndose en un reparto como si fuera en un chiringuito o en un burdel, repartiéndose a quien le toca a cada una de las diferentes formaciones políticas, en espectáculos poco gratificantes. Podríamos encontrar fórmulas para que fuera la ciudadanía la que, a través de las asociaciones de la sociedad civil o algo que pensáramos, igual que los jurados, por ejemplo, que encontráramos fórmulas para que la necesidad de indultos, porque es verdad que hacen falta, porque a veces nos encontramos con que la lentitud de la justicia sanciona cosas que son barbaridades y parece que es sensato que alguien diga, oye, esto es una barbaridad, esta persona debe ser indultada, pero que eso pertenezca a un ámbito del sentido común popular y no, como está siendo el caso en los casi 1000 indultos que lleva el Partido Popular en estos 2 años y medio, no se conviertan en un órgano de gestión de esta cartelización de los partidos, es decir, que no sea un elemento más para ofrecer privilegios por parte de los partidos políticos, Juan. Siempre y cuando no ralentizara, ¿no? También, porque a mí me da mucha pena todo el mecanismo burocrático que a veces puede ralentizar los procesos y hacerlos más eternos, ¿no? Es decir, yo siempre llamaría la atención sobre eso. Aquí estas veces nunca ha habido problema con los indultos hasta que ha llegado Gallardón, ¿eh? Aquí había indultos, podía ser más o menos polémicos, pero no eran estos escándalos. Nunca jamás, si yo tengo memoria como para recordar los últimos 25 años de la historia política de España. El Partido Popular exagera todo más y por eso hace buenas cosas del Partido Socialista. Con la imagen de Gallardón, es decir, yo personalizo, es decir, no solo el Partido Popular, sino en la figura de Gallardón. Es decir, hoy la señora Cifuentes, famosa sobre todo por sumir la protesta en Madrid en algo generador de miedo, ha vuelto a hablar en términos poco edificantes para el pluralismo democrático. Vamos a ver qué ha dicho Cifuentes hoy. Adelante, vídeo. Una fragmentación del mapa político que, de acentuarse en elecciones futuras de alcance local y nacional, podría llegar a incidir muy negativamente en la gobernabilidad, la estabilidad y la integridad de España. El nuevo partido que ha nacido enraizado en el movimiento 15M, que plantea cambios radicales de carácter político, económico y social,
que pretende dejar de un lado todos los grandes consensos que hicieron posible la transición democrática, la Constitución, en base a un programa que aúna a partes iguales populismo y demagogia, y cuya aplicación yo creo que dañaría irreversiblemente nuestra credibilidad internacional. Tere es buena amiga nuestra. Esta mañana me decían en 4 que Cristina Cifuentes era una militante escondida de Podemos. Íñigo Errejón, responsable de campaña de Podemos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Te consta que Cristina Cifuentes es militante de Podemos? No que yo sepa, pero si le hubiéramos pasado algún argumentario no lo habría hecho mejor. ¿Es cierto que Podemos quiere romper los consensos del 78 o esos consensos tienen otro tipo de problemas? Los consensos del 78 se han roto por lo menos en 2 sentidos. Hay que decirle a la señora Cifuentes que la gente vote diferente, que la gente opte por opciones diferentes, no solo no daña, sino que refuerza la democracia. Lo que daña a la democracia es hurtarle a los ciudadanos las decisiones fundamentales y obligarles a elegir entre cosas que se parecen demasiado y que le entregan a poderes técnicos, es decir, a los poderes de los de siempre, las cuestiones fundamentales. Decía antes que los consensos están rotos, como muestra el mapa político de las elecciones del 25M, pero también porque para que haya una comunidad política mínimamente cohesionada, la gente no puede vivir permanentemente con miedo. Y quienes han roto los consensos y han fracturado la comunidad política han sido quienes han condenado a una mayoría de la gente a vivir con miedo, a que te echen de casa, a que no tengas trabajo, a que tus hijos se tengan que ir, a que no consigas sacar adelante a tu familia. Y eso no ha sido un fenómeno meteorológico, es el resultado de las políticas de empobrecimiento aplicadas por el partido al que pertenece Cristina Cifuentes, que es el que verdaderamente está fracturando nuestra sociedad y creando no solo un ciclo de empobrecimiento, sino un ciclo, o por lo menos un intento, de secuestro de la soberanía popular por poderes no elegidos por la gente. Íñigo, Cristina Cifuentes, Dolores de Cospedal, el consejero de Gas Natural Felipe González, el presidente actual de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Leguina, esta misma mañana, muchos ataques muy virulentos, todos en la misma dirección y con muy poco argumentario. ¿Por qué esta virulencia frente a Podemos? La casta en nuestro país se ha acostumbrado durante demasiado tiempo a monopolizar la representación política. Tanto es así que cuando alguien les critica dicen: estáis criticando a la política, en un extraordinario gesto de arrogancia en el que se arrogan no la representación actual, sino ser en general la política y la democracia. Lo que pasa es que, claro, cuando esta gente carga así, además de que obviamente para nosotros es un motivo de orgullo, cuando esta gente carga así, tiene 2 dificultades para que la gente les crea. Por una parte, son un conjunto de personas y de intereses, de familias muy concretitas y muy entrelazadas, que tienen una creciente dificultad para que la gente les crea. Una gran parte de los que nos atacan tienen importantes relaciones con los que han decretado las políticas de empobrecimiento y además acostumbran a visitar los juzgados con una cierta asiduidad. Además de eso, pues demuestran, una pobreza en los argumentos. Ninguno de estos sería capaz de definir qué entiende por populismo, a pesar de que lo usen como si eso fuera un mantra que les salvara de todas las cuestiones. Y es curioso aquí, en los últimos 30 años, en el que más oligárquico se vuelve nuestro sistema político, en el que menos gente decide sobre más cosas y más gente tiene menos capacidad de decidir, hay algunos que siguen diciendo que el peligro es apelar a los bajos instintos del pueblo. Los bajos instintos son los de la gente que está decretando las políticas de desahucios, de empobrecimiento y de secuestro de la democracia. Te quiere hacer una pregunta Juan Tortosa, del Diario Público. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, a mí lo que me preocupa es que teniendo ministros como Margallo, que hace el ridículo cuando habla de Gibraltar español, o una nómina de ministros que cuando salen al extranjero nos da vergüenza la mitad de lo que hacen, que Cristina Cifuentes se pueda permitir poner en cuestión que la pérdida de credibilidad internacional a la que puede llegar España por el auge de Podemos. ¿Tú cómo ves eso?
Claro, cuando las élites de un país o unas élites que en vez de proponer en positivo lo que tienen que hacer es insultar, apelar al miedo o intentar que discutamos sobre cosas que suceden a miles de kilómetros de distancia, son unas élites a las que se les ha agotado la imaginación, que en nuestro caso equivale a decir que están carentes de proyecto de país. En ese sentido, el nerviosismo no es solo una cosa de la que enorgullecerse, es también un síntoma del agotamiento de la capacidad de dirección de quienes hasta ahora monopolizaban la política. Eso no significa que pierdan de inmediato, pero eso sí que significa que, pues que muestran un desgaste considerable que se traduce en intentar extrapolar a otros el miedo que sienten, ya ves tú, el miedo que sienten por una cosa tan sencilla como que haya alguna gente que haya decidido pues no resignar su voto y no entregárselo a quienes han decretado las políticas de empobrecimiento que me parece que son las que están haciendo que salgamos en las portadas de todo el mundo con índices sociales que creíamos que habíamos desterrado y que son los que hacen daño, me parece, a la imagen de este país y una cosa que es mucho más importante, a las gentes de este país, que hay algunos que cuando hablan de un país parece que hablan de un país de los pinipol sin gente. Defender un país es defender a su gente. No está mal salir en la prensa internacional porque surge una formación política que emociona en vez de salir con gente mirando los cubos de basura. Íñigo, esta semana los ataques han sido especialmente virulentos y el horizonte de la semana era la asamblea, encuentro con los círculos y otras gentes de Podemos. Resúmenos, por favor, qué ha decidido este sábado Podemos en la Universidad Complutense en el encuentro que ha habido. Bueno, este sábado en un encuentro abierto para las gentes que conformaban los círculos, pero también para el conjunto de las gentes pues que se han ilusionado con Podemos o que están a la expectativa, era un primer paso para el encuentro que tiene que ser un encuentro constituyente de la Asamblea Ciudadana, si se puede, que se celebrará en otoño, que el primer encuentro sirvió también para intercambiar ideas, para hacer un análisis de qué había sucedido en el mapa político del 25 y para hacer un análisis de cuáles eran las perspectivas que nos parecía que se abrían hacia el futuro. Y hacerlo, es verdad, con debate abierto, compartiendo los ánimos, compartiendo algunas diferencias y sobre todo compartiendo la voluntad de estar a la altura de lo que creemos que es un ciclo de cambio que se abre. A algunos les sorprende que eso se haga discutiendo. Para nosotros es uno de los ingredientes fundamentales con los que se construye la unidad popular y ciudadana. Íñigo, a ver si quedamos tú y yo a hablar mal de Pablo Iglesias, que estoy cansado de hablar con las farolas. O a que yo te apuñale, que también lo decían, que estoy a punto de apuñalarte. Lo que pasa es que como no te veo porque estoy ahora en Forapache, pero en cuanto te vea te apuñalo. Por favor, yo te hablo mal de Pablo Iglesias, que esto no puede ser. Buenas noches, Íñigo. Un abrazo. Y a darle un abrazo a Pablo. De tu parte. Venga, chao. hasta luego. Hasta luego. ¿Qué está pasando, Fernando Villanueva, con Podemos? Con Podemos. Tú que lo ves desde fuera. Sabréis vosotros mejor que yo, ¿no? Tú que lo ves desde fuera. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido para...? Porque no es gratuito. Estamos hablando de Ignacio González, Floriano, Felipe González, Dolores de Cospedal. Estamos hablando de Leguina, la prensa, Arriola. Hombre, yo la verdad es que demasiada gente. Vamos a escuchar y luego te diré para Noelia. Como outsider absoluto. Ajá. El primero es que al PP le salió la jugada de miedo. Por un lado, a fragmentar a la izquierda, ¿vale? Y por otro, está metiéndole miedo a su electorado, el miedo en el cuerpo. Es decir, que el día, cuando sean las elecciones, en 2015 o en 2016, que no sé cuándo las convocará Rajoy, van a ir a votar hasta las monjas de clausura que van a pedir dispensa al obispo para ir a votar al PP, ¿no? Es decir, le ha salido perfecto, vamos, a Arriola yo creo que ha sido la mejor jugada que él ni en sueños hubiera tenido una cosa parecida. Que tiene al enemigo disgregado. A día de hoy, esto evidentemente es una foto y después esto puede cambiar muchas cosas. Como tú dices, ¿por qué esos ataques tan virulentos contra Podemos? Precisamente porque es la segunda parte de la jugada, hay que meterle miedo a la gente. Pero no es un poco la gente pronto. no sé en qué película decía, la gente no vota por amor, creo que en Nixon, la gente vota por miedo, ¿vale? Ajá. Y esto siempre ha sido así. Hombre, yo la verdad que os sorprenda como partido nuevo los ataques. Yo es que soy del Partido Socialista de Madrid y que haya ataques por parte de todas las fuerzas políticas y los medios de comunicación, pues lo vemos como algo normal. Es decir, que se hable de vuestras discusiones internas, pues os puedo contar cómo hemos empezado el programa o cómo podemos seguirlo o cómo están en todas las televisiones hablando de la gran crisis del partido, porque estamos debatiendo a quién queremos poner para que las cosas vayan mejor. Por lo tanto, deciros que esto va para largo, que seguramente se siga hablando de vosotros, se siga hablando de vuestros debates como crisis, como lo hacen en el Partido Socialista. Y yo sí creo que hay que decir algo. Yo soy del Partido Socialista de izquierdas, lo digo con claridad, y soy de izquierdas y no tengo complejo ninguno, no me doy por aludido cuando hablan de élites, de la casta. yo que soy más de la Susana,
se echó para atrás, pero yo era más de la Susana que de la Casta. Pero yo soy del barrio de Aluche, vecina del barrio de Aluche, una ciudadana concejala en este caso del Ayuntamiento de Madrid, pero no me doy por aludida cuando hablan de esas élites a las que desde luego ni siquiera nos han presentado. A mí miedo me da, muchísimo miedo, lo que ha pasado en Francia. La extrema derecha, que movimientos xenófobos estén asumiendo poder, porque me da mucho miedo, y lo dije en este programa, no lo que hable la extrema derecha, sino el silencio sonoro que está en el resto de partidos. Ajá. Y eso me preocupa muchísimo más que un partido como Podemos, es decir, la gente que vote en libertad y desde luego yo con total tranquilidad. Un partido que se arroga la ideología de izquierdas, que dice que es un partido de izquierdas, mi máximo respeto. Ahora también os digo, venid lloraos de casa ya, es decir, también está un victimismo y se están metiendo con nosotros todo el mundo, tirar de periódicos, mirar el Partido Socialista de Madrid, desde que hemos hecho nuestras primarias, votación directa del secretario general hasta ahora, las portadas que hemos tenido en esa otra agrupación de que hablabais antes, el grupo Prisa, que desde luego en mi partido no sé cuánto cotiza, pero se empeña en poner candidato, desde luego es algo fruto de este sistema democrático, de este régimen al que ya pertenecéis. Ya han escuchado ustedes a Noelia. Si quieren hacer política, no escuchen a Silvio Rodríguez, que se hace usted después un ñoño o una ñoña y no aguanta los hachazos de los demás. Tomamos nota. Algo sobre lo cual no hemos hecho ningún silencio aquí en La Tuerca ha sido el ERE, que entendíamos injusto a los compañeros y compañeras de Coca-Cola y que la Audiencia Nacional parece que ha sentenciado como tal. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Al final, ¿podemos entender que se ha hecho justicia? Pues sí, se ha hecho justicia, porque los trabajadores estamos satisfechos porque lo veníamos diciendo desde el principio, que era una situación insostenible y por lo tanto que era una situación completamente irregular e ilegal este ERE, y por lo tanto estamos satisfechos, y estamos satisfechos con el fallo de la Audiencia Nacional, donde se tiene que producir la inmediata readmisión de los despedidos, al menos en el ámbito de los despedidos forzosos, y con el correspondiente abono de los salarios dejados de percibir. Parece que existe la posibilidad de que la embotelladora haga caso omiso, ¿no?, de la sentencia judicial y siga adelante entonces. Sí, bueno, la embotelladora ha anunciado, no sé si a día de hoy estará ya comunicado por escrito, pero con independencia de que formalice un recurso al Tribunal Supremo, la sentencia en el fallo claramente dictamina que se puede pedir lo que es la ejecución provisional de sentencia, y por lo tanto la sección sindical de Comisiones Obreras y el sindicato de Comisiones Obreras solicitaríamos esa ejecución provisional que el artículo 297 de la jurisdicción de lo social ampara, y por lo tanto pediríamos y solicitaríamos a la Audiencia Nacional la ejecución provisional de la sentencia, que sería la incorporación inmediata al puesto de trabajo y recibir los salarios correspondientes desde que se ejecutó el despido. Y así lo haremos si no se aviene la empresa a realizarlo. ¿Sois optimistas al respecto? Sí, totalmente. Evidentemente, por un lado, como te estoy diciendo, cabe la solicitud de la ejecución provisional y lo vamos a hacer, y por lo tanto la empresa sí o sí tiene que someterse a la legalidad. La audiencia ha dictaminado que la incorporación, la readmisión es inmediata, así lo manifiesta el fallo. Como reitero, cabe la ejecución provisional de la sentencia, y así lo vamos a ejecutar y se lo vamos a dictaminar se lo vamos a solicitar a la Audiencia Nacional, y evidentemente tenemos claro que la Audiencia Nacional no lo va a admitir como no corresponde de otra manera, porque si no el fallo no dictaminaría una reincorporación inmediata, como así claramente lo matiza. Por lo tanto, somos optimistas. Ajá. Y por lo tanto, eso en cuanto a los despedidos forzosos, porque hay que tener en cuenta que el fallo va más allá. Incluso en algún momento la sentencia llega a cubrir a 821 trabajadores, pero ya estamos entrando en el terreno de parte de los trabajadores adscritos a las medidas voluntarias, y por lo tanto serán aquellos trabajadores que de manera voluntaria lo soliciten los que tendrán que pedir esa ejecución provisional de sentencia. Yo sí te digo que lo vamos a hacer en relación a los 236 despedidos del campamento de la fábrica de Fuenlabrada, más uno de nuestros compañeros del centro de Alicante.
Juan Carlos, habéis tenido una enorme solidaridad popular. ¿Hay que seguir haciendo algo para apoyaros? Sí, la solidaridad en todo el territorio, pero especial y particularmente en Madrid, ha sido muy buena. Los madrileños han recibido muy bien nuestra manera de luchar, nuestro conflicto, nuestra lucha, nuestro tesón permanente, y se han sumado muchísimo a la herramienta que decidimos, porque para combatir a una multinacional se la tiene que combatir con herramientas diferentes a una huelga simplemente ordinaria, porque tienen mucho dinero y mucho poder. Y por lo tanto, una de ellas, lo que más le duele a las multinacionales son el boicot, y por lo tanto sí, seguimos pidiendo a los madrileños que mientras no estemos incorporados en nuestro puesto de trabajo, y todavía no se ha producido, se tardarán los días que dictamine la audiencia en que eso se produzca, pero mientras no estemos incorporados y la empresa asuma esa situación, hay que continuar con el conflicto y hay que continuar con el boicot de la marca y todos sus productos. Sí. Estupendo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ya han escuchado ustedes, el boicot a los productos de la marca Coca-Cola sigue. No vaya a ser que esta gente tan acostumbrada a despreciar la justicia cuando no se pone de su lado, quieran seguir saliéndose con la suya. Así que, ya saben, aprovechen que han podido conocer otras bebidas de cola interesantísimas y que no conocíamos por culpa del monopolio de la Coca-Cola. Juan Carlos, muchas gracias, buenas noches, y en La Tuerca, como bien sabes, seguimos atentos a vuestra lucha. Adelante, gracias, y buenas noches. Gracias. Bueno, y hablando de luchas, es inevitable entender que Colombia es un país en el cual parece que algunos se empeñan en que el reloj de la historia sigue dando vueltas al revés que en el resto del continente. Ha habido elecciones, unas elecciones que merecen, que ameritan, como dirían por allí, un análisis en profundidad. Y a ello vamos. Adelante, vídeo. Juan Manuel Santos ha sido reelegido presidente de Colombia en la segunda vuelta de las elecciones celebradas este domingo, con el 50,85% de los votos, por delante del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, que ha conseguido un 45,13% de los apoyos. La gran triunfadora ha sido la abstención, que ha rondado el 53%, dato llamativo en unas elecciones que llegan en uno de los momentos más decisivos en la historia reciente de Colombia, con el proceso de paz con las FARC en juego. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro compañero Iván Forero, defensor de los derechos humanos colombianos y miembro del OBICE. Elecciones in extremis que han llevado a una parte de la izquierda a votar por un tipo que ha hecho mucho daño a los derechos humanos en Colombia. Ha llevado a votar a Santos. Sí, paradójicamente, el millón de votos que sacó Santos a Zuluaga justo es prácticamente el voto que la izquierda colombiana, los movimientos sociales y particularmente los movimientos alternativos de Bogotá como capital, ya haciendo la radiografía de lo que fue el conjunto de las elecciones, pues prácticamente le permitió a Santos dar continuidad. Esperemos a dos grandes temas que creo que están sobre la mesa en estas elecciones. Uno es la posibilidad de enrutar a Colombia por una búsqueda de una solución política al conflicto largo y degradado que tiene el país, y por otra parte la posibilidad que por primera vez el ejercicio de la participación política no termine con el genocidio, con el exterminio, como hasta ahora ha venido siendo tradición en la política colombiana. Entonces digamos que esos dos elementos en juego permitirían entender por qué gana la abstención, evidentemente, y luego si vamos a radiografiar y hacer un trabajo mucho más en profundidad, municipio por municipio, qué pasó en Medellín, por qué Antioquia lo gana Zuluaga, por qué determinados departamentos fronterizos los gana Santos, qué pasó en Bogotá, etcétera, te puede permitir qué pasó, por ejemplo, en Madrid, donde ganó el uribismo, o qué pasó en general en Estados Unidos, en Canadá, en los grandes países donde hay diáspora colombiana, que también se pronunció a favor del uribismo y no tanto a favor de una salida de paz. Entonces es interesante un análisis en profundidad, pero diríamos que desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, desde el punto de vista de las víctimas de crímenes de Estado, el país se ha enrutado para 4 años más de darnos la oportunidad como país de realmente entablar un proceso distinto de paz. Un 53% de abstención cuando lo que estaba en juego era el proceso de paz.
uno tiene la sensación de que a Colombia le han roto la columna vertebral durante todos estos años. Si no se entiende, ha habido un 3% de votos en blanco, es decir, como que hay gente que ya ha dicho, me da igual todo, no creo en nada de la política colombiana, sigan ustedes su rumbo que a mí me da lo mismo. Y esa es una de las típicas conclusiones de un país que le han matado a sus mejores, hombres y mujeres, que lo han asustado, que lo han desplazado y que al final lo han de alguna manera condenado, ¿no?, a esta resignación. Ese es un problema de fondo, ¿no?, que diríamos cada vez que ha habido intentos de jalonar dinámicas democráticas, a diferencia del resto de América Latina, donde también se dieron, y de manera muy cruel, pero digamos que lo que pasa en Colombia es que hay realmente una oligarquía que a medida que ha ido consolidando su poder en torno a las relaciones transnacionalizadas con el poder transnacional de las multinacionales, un país inmensamente rico en recursos naturales, en biodiversidad, en la propia riqueza de sus gentes, que ha vivido de esta forma, digamos, de que la única forma de construcción de esa riqueza y de consolidación del poder hegemónico de esas oligarquías es la vía del exterminio de población. Es decir, no hay país donde ha habido el nivel de genocidio político que hemos tenido, y no solo el de la Unión Patriótica. Podemos decir que históricamente, desde las primeras revueltas de los comuneros en 1780 en adelante, sistemáticamente el tratamiento en los mismos pueblos en que masacraron la colonia española y las autoridades de aquel entonces a los dirigentes comuneros, en esos mismos pueblos hoy se sigue exterminando por parte de grupos paramilitares a los dirigentes alternativos. ¿Estamos hablando de 8 millones de desplazados? Pueden ser más, evidentemente, porque una cosa es la estadística que ha elaborado el gobierno en los últimos años, las últimas 2 décadas, pero si analizamos lo que significó la dictadura, donde hubo 300.000 víctimas en 8 años, y hubo una expropiación de tierras gigantesca en el país, de ella nadie habla. Y recordemos que la familia Santos, ya Eduardo Santos, su tío, fue presidente en los años 40, que es cuando se desata todo el proceso de guerra con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Podemos decir que esa tradición por años pues ha llevado a que la gente tenga miedo para poder participar. Acabas de venir, Leonardo, de Colombia. Cuéntanos tu experiencia. Este tiempo que has estado allí, ¿qué has visto y cómo lees, ¿no?, estas elecciones? Sí, el primer asunto importante probablemente sea lo primero que decía el compañero, que es que lo que realmente inclinó la balanza fue la izquierda, sobre todo, creo yo, el arrastre que hizo el petrismo en Bogotá y el arrastre que hace el petrismo también en la zona de la costa, ¿no? Pero aquí lo que hay que entender sobre todo es porque Petro, que es la izquierda, pidió el voto para Santos con absoluta... Bueno, él no puede, pero sí que 4 de sus secretarios renunciaron a cargos para poder ir a explicar, porque incluso lo pidió en la primera vuelta. Eso creo que es lo interesante del ojo político del petrismo allí, el progresismo allí. Pero luego al final acabó, la verdad que de una forma muy interesante, porque incluso Iván Cepeda, bueno, otros líderes, excepto Robledo, creo que todos los líderes de la izquierda acabaron pidiendo el voto para Santos, porque fue un acto de pragmatismo. Yo lo veo como un acto de pragmatismo y sobre todo lo veo como un acto de madurez política, porque no nos olvidemos quién fue Uribe, ¿no? Porque Óscar Iván Zuliaga, bueno, pues en definitiva es lo que se le llamó el títere de Uribe, y Uribe fue un hombre que intentó incluso desmantelar los poderes legislativos. O sea, he visto incluso que se han hecho comparaciones muy acertadas y muy lúcidas comparando la nacionaldemocracia andina, se le llamó al uribismo, porque es probablemente el fascismo más horripilante que ha vivido Latinoamérica, peor incluso a veces que el de las dictaduras por su modus operandi, y que justamente al no haber tenido una dictadura tan reciente Colombia como hemos tenido otros países latinoamericanos, no hay un rechazo tan potente de la ultraderecha como sí hay en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que el análisis de Colombia es muy delicado, pero el proceso de paz es muy esperanzador. Más de 50 años, si no me corrige, de guerra, donde se han conocido todos los crímenes de lesa humanidad que a uno se le puede ocurrir, donde ha pasado todo lo peor que a uno se le puede ocurrir para un pueblo, y con unos avances muy significativos en las conversaciones de La Habana, ¿no? Y yo creo que el mayor error que comete Zuluaga es que al día siguiente de ganar la primera vuelta, cuando ya se prepara para el balotaje, lo primero que dice, su primera declaración es decir que él va a desmontar los diálogos de La Habana. Entonces no fue un debate de Zuluaga Santos, fue un debate de paz-guerra. Y esto probablemente fue lo interesante. Yo creo que muchos de los votos que consigue Juan Manuel Santos vienen
por una reflexión pragmática y no necesariamente por un apoyo a Juan Manuel En Santos. cualquier caso, el resultado a mí me escandaliza. Estamos hablando de que Santos saca 7.800.000 y Óscar Iván Zuloaga prácticamente 7 millones. Es decir, que hay una diferencia de 900.000 votos, que es muy poco, con la mitad del país absteniéndose y Estados Unidos apoyando de manera clara al candidato uribista. ¿O esta vez no ha sido tan evidente? Yo creo que si lo vemos de una manera más global, en términos macroeconómicos, porque este es otro tema que está sobre la mesa y me parece que es bueno meter esa variable porque no es paso guerra en el aire, es paso guerra en torno a la inversión macroeconómica y qué va a ocurrir con el país y quién se va a beneficiar de la riqueza que allí hay. Y evidentemente, tanto el modelo Santos como el modelo de Uribe es la misma política. En términos macroeconómicos, estamos hablando de políticas neoliberales que aquí bien se conocen, políticas de privatización aún que profundizan aún más el empobrecimiento de la población. Se acaban de firmar varios tratados de libre comercio como el de la Unión Europea, que es fundamental en esa negociación y por tanto quienes se van a beneficiar de ese modelo macroeconómico, tanto del de Santos como el modelo que proponía Uribe, pues en términos macroeconómicos más o menos es lo mismo. Por eso Estados Unidos, digamos, con sello ganaba él y con cara también ganaba él. O sea que no había gran problema en ese sentido. ¿Dónde está la quiebra del modelo? Es quebrar la voluntad de resistencia popular, sea por la vía de la guerra o por la vía de una negociación con la guerrilla que permita la desactivación de un factor que sí es estratégico en la posibilidad de acumulación mayor de las transnacionales. Y este es un tema de fondo. Es decir, con Santos no solamente está el problema de parar la guerra, con Santos está la posibilidad, si permiten las oligarquías, las transnacionales, los propios poderes fácticos, de los cuales son partícipes también muchas empresas transnacionales españolas. El IBEX 35 está esperando quién ganaba en las elecciones para saber dónde hacía las apuestas y a quién le va a pagar todo el tránsito que se dio. Las declaraciones el día anterior del señor Felipe González en la cadena SER, explicándole al mundo entero y particularmente a los sectores de los militares y de la oligarquía colombiana, tranquilos, apoyen a Santos porque de todas maneras ganamos. Y esa fue la postura de Felipe González. Y de todo el caudal mediático sacaron a Lula, hicieron una estrategia mediática para venderle al país que era bueno incluso plantearse la solución de paz y que es bueno incorporar a esos sectores a esa dinámica. Pero lo que está de fondo es el modelo económico transnacionalizado. Claro, que lo que está claro, lo hablábamos también antes con el caso de Canarias, el capitalismo nunca es monolítico, ¿no? Siempre hay sectores confrontados y el capitalismo que representa Felipe González, de las grandes multinacionales, de Carlos Slim, puede operar mejor en una situación de paz que en una situación de conflicto, mientras que hay otros sectores que van a preferir el conflicto, puesto que van a encontrar mayor volumen de negocio al respecto, ¿no? Pero sobre todo por lo siguiente, si tú pacificas Colombia y desactivas el nivel de guerra que hay, se están creando las condiciones para iniciar una guerra regional, que es de otro calado, con Venezuela y probablemente con Brasil. ¿Crees que esa es? ¿No crees, Iván, perdona que te interrumpa, no crees que conditio sine qua non para que la izquierda pueda ganar en Colombia es que desaparezca el conflicto? Es decir, que como hemos visto en otros lugares de América Latina, la garantía de que la izquierda pueda ganar el gobierno es que no haya un conflicto, porque en tanto en cuanto haya conflicto, lo hemos visto en Colombia, lo vimos en Perú, lo hemos visto en México, en tanto en cuanto haya algún tipo de conflicto bélico, aunque sea puntual, como en el caso de Chiapas, la izquierda tiene dificultades para ganar las elecciones. Yo no pondría la causa en la insurgencia, sino la pondría en la estrategia que ha utilizado para el exterminio de población y de oposición política el Estado, que es el paramilitarismo. O sea, lo grave de Colombia no es que exista la insurgencia, porque hay causas suficientes para poder decir que efectivamente tiene razón de ser política la insurgencia en el país, porque no hay otro escenario de resistencia. Pero cuando se crean escenarios, como el caso de Petro, por ejemplo, en Bogotá, porque son votos de izquierda urbana, clase media, no sectores populares,
porque el grueso de la población desplazada que llega a sobrevivir en las ciudades no se enfrenta a una dinámica electoral. Ese día está sobreviviendo. Y probablemente, si le toca en el sector donde llega la gente de Zuluaga, pues puede recibir hasta 300.000 pesos por votar. Y ese día comer dignamente. Es lo que ha pasado en muchos sitios en la primera vuelta incluso. Entonces dices, ahora, lo que sí es grave es la estrategia del paramilitarismo. Porque el paramilitarismo lo que ha hecho es consolidar el poder local. Y si tú miras el reflejo del mapa, tal y como quedó, en dónde ganó Zuluaga, dónde gana Santos, cómo se da esa alternativa para la gente en un sitio y otro, evidentemente hay situaciones, por ejemplo, como la de Cali, que es paradójico que haya tenido la votación que tuvo tan baja. Mire, en Medellín ganó Zuluaga. Y en Medellín estamos hablando de 447.000 votos frente a 208.000 votos. ¿Tú crees que la explicación es política y no de suministro de recursos para conseguir ese voto? Además, pero yo diría que sí hay... Depende de la zona. Sí hay, depende de la zona. En o sea, Bolívar, tú puedes... por ejemplo, la presión sobre el ciudadano es muy grande, ¿no? Claro. Por parte del militar, el paramilitarismo. Pero lo más grave es que el paramilitarismo, reconvertido tras las negociaciones que se hicieron con Uribe, de la Ley de Justicia y Paz, donde supuestamente se habían desmovilizado 40.000 paramilitares, resulta que ahora son partidos políticos que están en los consejos municipales, que tienen muchas alcaldías y que tienen 131 diputados al lado de Uribe, siendo casi mayoría como fuerza política en las Cortes. Le va a costar gobernar a Santos. Entonces no es fácil la construcción de... 30 segundos, Fernando. Si el modelo venezolano es tan bueno y el colombiano tan malo, es decir, si el uno está el socialismo tal y el otro el neocapitalismo, neoliberalismo horroroso, ¿por qué los venezolanos se van a Colombia? Porque es que, acabo de mirar el dato, es que 261.000 se fueron el año pasado y 211.000 el año anterior y 210.000 el anterior. El flujo migratorio que siempre fue favorable a Venezuela por la bonanza petrolera se invirtió hace ya años. Es decir, yo creo que la gente que vota con los pies vota hacia el capitalismo, no hacia el socialismo. Explíquemelo, porque es que yo no lo entiendo. ¿Qué tipo de ciudadano es el que se no, el que se vaya? Son todos iguales. Clase los media, seres humanos somos todos iguales. No hay que dividirnos en clases. A mí me parece que es supremamente simplista. Datos, Primero decir que en Venezuela hay el modelo ya consolidado de un socialismo de Estado, yo lo dudaría. Yo creo que es un modelo mixto que está en construcción, a diferencia del colombiano. Tradicionalmente ha habido una migración enorme. De hecho, el flujo económico mayor en relaciones internacionales se da entre Colombia y Venezuela históricamente. Hay 4,5 millones de colombianos que históricamente han vivido en Venezuela y que también ha habido una tradición. Incluso ha habido muchos colombianos que, teniendo ahora doble nacionalidad o nacionalidad venezolana, se han vuelto a Colombia. Entonces también es explicable ese flujo migratorio de qué es lo que está ocurriendo realmente. Pero efectivamente, yo sí creo que como estructura de Estado es muy distinto. Tenemos que irnos, Juan, querías comentar brevísimamente. Que hasta he ido viendo los sueltos de agencia de mandatarios de distintos países latinoamericanos que iban felicitando a Santos y no he visto la felicitación de Mújica ni la de Bachelet, ¿sí? Sí, seguramente sí, seguramente sí. En el espacio del G77, sí, ahora seguramente que está recién reunido, incluso hubo un espacio específico para el tema. Y yo creo que hay una cosa que pude ver hace poco que estuve en Colombia, y es que una parte de la gente demócrata y también de la izquierda quería que ganara Santos. No se presentaba a Petro, puesto que está en la alcaldía. No ha habido una alternativa de la izquierda con posibilidad de integrar al país, y Santos tenía que completar lo que entienden que es una condición indispensable para que pueda gobernar la izquierda en Colombia, y es que termine el conflicto. Santos se ha planteado ese objetivo y parece que debiera corresponderle a él ponerle punto y final. Cualquier tipo de cambio dificultaría ese resultado y por tanto seguiría, ¿no?, esa situación de excepcionalidad en Colombia que hace que las noticias que nos llegan de ese hermoso y querido país siempre sean dolorosas. Terminamos la tuerca por hoy. Hemos, como siempre, tratado en profundidad algunos temas, porque ya saben, en la tuerca tenemos memoria y no tenemos miedo. Mañana más, aquí. Hasta mañana.